funcionar y van a movilizar a las cavidades pleuropulmonares para que éstas se dilaten y entre el aire y en esa zona se pueda generar el intercambio gaseoso. Qué bueno que entiendan también que la respiración, si bien en específico se da a nivel de los alvéolos que están dentro de los pulmones, existe un sistema de conductos formados por músculos, ¿cierto? Pero también por estructuras óseas, cartilaginosas y mucosas, que permiten el paso de el aire desde el medio externo hacia el interior de los pulmones y que a su vez permite que los desechos de la sangre, como por ejemplo, que son gaseosos, como por ejemplo el CO2, puedan ser expulsados desde los alvéolos pulmonares hasta el medio externo y con eso se genere la respiración propiamente tal. Si usted es capaz de entender eso y cuáles son las estructuras involucradas en este proceso, yo creo que va a ser suficiente. Entonces, como les decía, son la principal función del sistema respiratorio es permitir que los gases que se encuentran disponibles en el medio atmosférico puedan llegar a la sangre. Esa es como la principal función. En general, van a intervenir en la regulación de una serie de procesos, como por ejemplo la mantención del pH corporal, ¿cierto? Por ejemplo, el pH estable que debería tener su sangre está regulado en gran medida por las concentraciones de CO2 y de oxígeno que estas se mantengan en el equilibrio. Y también durante el transcurso del tubo respiratorio van a haber una serie de sistemas que van a permitir que usted esté protegido frente a algunos agentes patógenos o algunas sustancias irritantes para su sistema respiratorio, ¿cierto? No es un sistema que esté totalmente abierto, sino que tiene algunas barreras que permiten que este pueda estar protegido en este medio externo. Entonces, en general, el sistema respiratorio nosotros lo vamos a dividir en dos partes. Una parte van a ser las vías respiratorias, que van a ser estos conductos que yo les mencionaba, que van a permitir el transporte del aire desde el medio externo hacia los pulmones. Y una segunda parte de este sistema respiratorio van a ser los pulmones propiamente tal. Tiene dos pulmones, derecho e izquierdo. Estos dos pulmones tienen distintas características, ¿cierto? Distintos tamaños, tienen distintos reparos anatómicos. ¿Por qué? Porque había una estructura, un órgano central y medio que estaba ubicado en el mediastino. Y lo vimos en la clase anterior que hice yo. ¿Cuál es ese órgano? Se ubica en la cavidad inferior del mediastino, en su porción central o media. El corazón, muy bien compañero. Entonces, este corazón está en esta situación más bien central, pero estaba totalmente centrado en relación al tórax o tenía alguna inclinación. ¿Hacia qué lado estaba inclinado? Tenía el vértice inclinado hacia abajo y hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Eso va a tener como consecuencia que el pulmón izquierdo tiende a ser un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque el corazón está ocupando parte de lo que ocupa el pulmón izquierdo. Y es lo que se puede ver, bueno, en todas las imágenes que vamos a ver de los pulmones durante esta clase. Es por esa misma razón que uno está más abajo que el otro, ¿no? O sea, como más... ¿Quién habla? Acá. ¿Cómo por la misma ¿Usted o usted? Acá. Ay, Es por la tengo misma- la mano en la boca, disculpen. Es por la misma razón que no tienen como la misma... O sea, están a la misma medida de todo. Sí, en general, pulmón derecho y pulmón izquierdo no se caracterizan tanto por uno estar particularmente más arriba que el otro. O sea, no como realidad, no digo que... Lo que sí se caracterizan por ser uno más grande que el otro. Ya, el pulmón derecho tiende a ser un poco más voluminoso que el izquierdo. No está uno verticalmente como más arriba de manera clínicamente tan notoria, pero sí el derecho es más grande. Tiene también un lóbulo extra, que no tiene el derecho, el lóbulo medio. Entonces, bueno, esos detalles los vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Entonces, para comenzar, la cavidad nasal, ¿cierto? No está sola como yo lo describía como la cavidad oral, que uno la puede escribir como una pieza que tiene una pared hacia arriba, un piso, dos paredes a los costados, una pared para adelante y una para atrás. Las cavidades nasales tienen
subcavidades que están en relación a la cavidad principal, que es la cavidad nasal. Estas subcavidades se van a llamar senos paranasales. Paranasales significa que están alrededor de la cavidad nasal, y los senos, cuando nos refiramos a senos en anatomía, nos vamos a referir a dilataciones, ¿vale? Entonces estos senos paranasales van a ser dilataciones o cavidades que van a estar en relación a los huesos que están rodeando esta cavidad nasal. Ellos tienen una mucosa respiratoria que tienen cilios que les permite ir reteniendo algunos agentes externos que podrían generar un daño en la respiración o en la vía respiratoria. Pero producto de lo mismo son susceptibles a inflamarse y a infectarse, ¿cierto? De hecho, cuando estos se inflaman es cuando se genera la sinusitis, que es una patología súper común en el área craneofacial. ¿Cuáles van a ser estos senos los más, o el más relevante para usted como dentista? Va a ser el seno maxilar, el cual va a estar en el interior del hueso maxilar, que es justamente el que se está tocando acá la compañera. No sé si está ayudando a la masticación o se lo estaba tocando, ¿sí? Son los senos maxilares, que son los que están ahí en la imagen en azul o morado. La tabla que no vamos a poner colores. Pero no va a ser el único, ¿cierto? Ese va a ser el más importante para usted como dentista, porque el día de mañana si que quiere sacar un diente, una raíz se le puede ir al seno maxilar. Si que quiere poner un implante y sacó el diente hace mucho tiempo, puede que la cantidad de hueso que hay entre la cavidad oral y el seno maxilar sea muy pequeño. Entonces tenga que hacer una intervención o un injerto para agregarle hueso a esa seno maxilar, ¿cierto? Puede que usted trabaje en urgencia y por ese motivo le llegue a algún paciente que tenga algún dolor irradiado y que usted mismo lo diagnostique como una sinusitis, ¿cierto? Y haga luego la derivación con el otorrino. Pero este seno maxilar no va a ser el único, ¿cierto? Vamos a tener otros senos, los principales huesos que están alrededor de la cavidad nasal. Estos cuáles son el hueso esfenoidal, el hueso frontal y el hueso etmoides. Cada uno de ellos también va a tener sus propias dilataciones internas, sus cavidades internas, que van a ser los senos etmoidales, senos esfenoidales y senos frontales. Entonces, el seno maxilar no es el único seno paranasal, sino que tiene otros 3 senos paranasales. ¿Cuál es la función de estos senos esfenoidales entonces? Generar, por un lado, el calentamiento del aire antes de que pase hacia los pulmones, ¿cierto? Son zonas que son súper como irrigadas y por ende el aire tiende a generar un flujo en esa zona que le permite que aumente la temperatura en dicha zona. Y también es la primera barrera de defensa que usted va a tener en las vías respiratorias frente al medio externo, ¿cierto? Usted ya sabe, ¿cierto? Bueno, tal vez no, porque todavía no tenía histología. Uno, como de manera coloquial, cuando habla de mucosas, se imagina que las mucosas son como los mocos, las mucosidades, ¿cierto? Pero cuando nosotros en morfología hablamos de mucosa, va a ser como la piel, pero interna, ¿cierto? Entonces, todas estas cavidades están recubiertas por mucosa, como por ejemplo la cavidad oral también, el recubrimiento que tiene tanto las encías como las mejillas por dentro, todos son mucosas. Entonces acá también usted va a tener una mucosa y esa mucosa está especializada, tiene como unos cilios, unas prolongaciones que le permiten ir capturando algunos como impurezas que pueda traer el aire o algunas patógenos que pueda haber en el aire antes de que pase a los medios más profundos. Posterior a la cavidad nasal, nosotros vamos a tener la faringe. En la faringe nosotros vamos a tener la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es la zona de la faringe que está atrás de la cavidad nasal. En esta imagen sería esto de acá. Detrás de la cavidad oral vamos a tener la orofaringe y detrás de la laringe vamos a tener la faringolaringe. ¿Cierto? ¿Atrás de la cavidad oral? La orofaringe. ¿Cierto?
Entonces, este conducto que es la faringe probablemente lo van a ver en detalle cuando vean en parte el sistema digestivo, pero mucho más en detalle lo vamos a ver en el segundo semestre. Al igual que la cavidad nasal, que también lo vamos a ver en detalle en el segundo semestre cuando veamos la configuración ósea que este tiene. Por ahora, con lo que yo le acabo de mencionar, que la cavidad nasal se comunica hacia atrás con la nasofaringe y que está en relación a 4 senos paranasales, para mí es suficiente. ¿Súper? Entonces, una vez que ya pasamos por la cavidad nasal y por la faringe, vamos a llegar a la laringe, y esta es una zona del sistema respiratorio que, a diferencia de la faringe, que es compartida con la cavidad, perdón, con el sistema digestivo, o la cavidad oral, que también es compartida con el sistema digestivo, acá la laringe es especializada en el sistema respiratorio. Hay otras funciones que se cumplen a través del paso, además del paso de aire, sí, pero su principal función es la respiración, el transporte de oxígeno. ¿Vale? ¿Cuántas laringes tiene? Una, un órgano impar. ¿Dónde se ubica? Está ubicado en la parte anterior del cuello. Disculpe, compañero, ¿le subió la clase? Sí, ¿la subió? Ya, muchas gracias. ¿Dónde está ubicada? En la región anterior del cuello. ¿Cuánto mide? Bueno, es variable, pero en general es bien pequeña. Uno ahora lo va a ver y va a ver estos cartílagos como si fueran súper grandes, pero en general mide entre 5 y 7 centímetros. Ya como de este porte la laringe, es más grande que eso. Tiene que ser más grande en los hombres que las mujeres, principalmente porque, producto de los caracteres sexuales secundarios, el cartílago más grande de la laringe, que es el cartílago tiroideo, tiende a ser más grande en los hombres. Eso hace que la laringe completa sea más grande en los hombres. Si queremos relacionar cómo se encuentra la laringe respecto a los reparos, podemos decir que se encuentra anterior a la faringe, eso ya lo mencionamos, específicamente a la laringofaringe o a la hipofaringe. Va a estar inferior al hueso yoides, que es este huesito que estaba solo, que ya mencionábamos recién con la compañera. Va a estar superior a la tráquea, que la tráquea en definitiva va a ser quien va a introducirse a través de los hilos pulmonares en los pulmones. Y si queremos definir en relación a qué vértebras cervicales la laringe se encuentra, esta se va a encontrar entre C3 y C5, es decir, entre la tercera y la sexta vértebra cervical. Entonces, como yo mencionaba, la laringe, si bien tiene como función principal permitir el paso de aire hacia los pulmones, va a cumplir otras funciones secundarias, va a funcionar como una válvula que va a impedir que cuerpos extraños, ¿cierto?, sobre todo fragmentos de alimento, puedan ser respirados, ¿cierto?, o puedan obstruir la vía respiratoria, lo cual sería lógicamente fatal. Además de esto, bueno, esto lo realiza, si que pueden observar en la imagen de arriba, se fijan que como en celeste, en la imagen de la derecha hay una estructura que está como diagonal hacia arriba, y esta, cuando usted deglute, así como lo está haciendo acá el compañero con las papitas, lo que genera es que baje este cartílago que tenemos acá. Cuando el compañero traiga esas papitas, va a bajar, lo que va a permitir que el bolo alimenticio vaya directamente hacia el esófago y no entre hacia la laringe. Entonces, como una válvula que se cierra y que se abre, que permite que la respiración se genere de manera segura, aun cuando uno esté comiendo. Y tiene una segunda función, además del transporte de oxígeno, que es permitir la fonación. ¿Ya? En el interior de la faringe, nosotros tenemos unos músculos, que es el músculo vocal y, digamos, este ligamento que vamos a tener en esta zona. Acá nosotros en esta imagen estamos viendo la laringe desde arriba hacia abajo, los cuales van a permitir la vibración de esos ligamentos en la medida que pase el aire, y eso es lo que va a permitir que se puedan generar los fonemas, ¿vale?
Entonces se va a tensar o se va a dilatar un poco en la medida que queramos emitir uno u otro fonema. Compañero. ¿Esto está relacionado con la cuerda vocal? Sí, pues, esas son precisamente las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son ligamentos que están en el interior de la laringe. Si yo me saco la laringe, imaginemos que me saco la laringe, y yo veo ahora la laringe no de frente, sino que desde arriba, lo que voy a ver es la imagen que usted tiene abajo. Esta imagen de acá, ¿la está viendo? ¿Lo está imaginando? La estoy viendo así el tubito desde arriba. Esto es adelante o anterior, esto es posterior. Y acá usted tiene unos ligamentos y unos músculos los cuales permiten que esos ligamentos se tensen, se junten o se dilaten. Y eso es lo que permite que emite usted distintos sonidos en la medida que sale el aire. ¿Cómo está constituida entonces esta laringe? Esta laringe está constituida, como la estructura macro, va a estar dada principalmente por cartílagos. ¿Qué son los cartílagos? Bueno, ya algo mencionamos cuando estábamos viendo el sistema óseo. Van a ser estructuras hechas de un material similar al hueso, pero que no se calcifica. ¿Ya? Lo van a ver luego en histología en detalle, qué características histológicas particulares tiene el cartílago y que lo diferencian respecto al hueso, pero son bien similares. La diferencia es que el cartílago no está calcificado, pero estructuralmente son bien similares. Estos cartílagos van a ver algunos que están en todos ustedes y van a ver algunos que van a estar en algunos de ustedes. Así como los huesos supernumerarios, van a ver algunos cartílagos que no están presentes en todas las personas. Además de esto, vamos a tener una mucosa interna que va a tapizar este tubo internamente, el cual va a estar rodeado principalmente por músculos. ¿Ya? Algunos de estos músculos son extrínsecos y otros músculos son intrínsecos. ¿Qué significa eso? Los músculos extrínsecos son los que van a relacionar la laringe con el resto de las estructuras aledañas, y los intrínsecos van a ser aquellos que están en el interior de la laringe, que van a ser, por ejemplo, los que van a permitir que las cuerdas vocales se tensen, como le explicábamos a la compañera hace un momento. Y además de esto, estos cartílagos se van a articular entre sí de manera similar a como lo hacían los huesos. ¿Qué tipo de articulaciones nosotros teníamos en los huesos? Teníamos tres tipos macro de articulaciones, ¿cierto? Teníamos las que permitían el movimiento. ¿Cuál era? Sinoviales, ¿ya? Teníamos, por ejemplo, la de la sínfisis púbica o la de los huesos en crecimiento. ¿Serán? Cartilaginosa, muy bien. Y teníamos un tercer tipo de articulación que estaba por tejido fibroso, ¿cierto? Como por ejemplo las suturas o las membranas. En este caso, van a ser ligamentos que son más bien similares a las membranas, que va a ser tejido fibroso que va a unir los distintos cartílagos, y de esa manera se van a articular los cartílagos que constituyen la laringe. Si usted se fija, la diferencia entre esta imagen y esta imagen está principalmente porque el cartílago epiglótico, que es este que está acá, o la epiglotis, en esta imagen tiene mucosa, ¿cierto? Vemos algunos de los músculos, pero si le sacamos la mucosa se vería así. Solo veríamos los músculos y cómo estos músculos se van a relacionar entre los distintos cartílagos y van a permitir que este cartílago epiglótico se mueva cuando usted degluta o se tensen las cuerdas vocales cuando usted habla. Bien, entonces como mencionaba, van a haber cartílagos que están presentes en todo usted y cartílagos que pueden estar presentes o pueden no estar. Aquellos que pueden estar presentes o pueden no estar, le vamos a llamar inconstantes. Son el interaritenoideo, que va a estar entre ambos cartílagos aritenoides. Ya vamos a ver los cartílagos cuáles son, pero le adelanto, el cartílago aritenoide es este que se encuentra acá como de forma triangular, y en algunas ocasiones entre este cartílago aritenoide y este otro existe un cartílago inconstante. Sesamoideos van a ser aquellos que van a estar presentes de manera inconstante
en el interior de los ligamentos de las membranas. ¿Ya? Y los que sí están presentes siempre, en general son 3 que son impares y 5 que son pares o están ubicados de manera bilateral. ¿Cuáles son los impares? Bueno, el primero ya lo había mencionado, que es el que permitía que usted pudiese deglutir, que es el cartílago epiglótico o epiglotis. Este que estoy señalando es la epiglotis desde una vista posterior de la laringe, y desde una vista anterior se alcanza a ver solo su porción más superior, porque acá lo está tapando esta membrana. ¿Qué otro cartílago impar y medio vamos a tener? El cartílago tiroides o tiroidio, que va a ser este que estoy señalando al medio de la tiroides, que va, perdón, al medio de la laringe, que va a ser como un semicírculo, ¿vale? No va a ser una circunferencia completa, sino que va a ser como una herradura que va a dejar libre su porción posterior. Ese es el cartílago más grande que usted tiene en la laringe, cartílago tiroides. Y más hacia abajo, en esta zona de acá, nosotros vamos a tener el tercer cartílago impar y medio, que es el cartílago cricoides, que ese sí va a ser un anillo completo, ¿cierto? Este lo estamos viendo desde una vista anterior acá, desde una vista posterior acá. Entonces fíjese, el cricoides, ¿dónde es más grueso? ¿Adelante o atrás? Atrás, ¿cierto? Y acá lo estamos viendo desde arriba. Observe, esto sería adelante, esto sería atrás, y es fácil de reconocer que adelante y atrás porque atrás es más grueso. Cartílagos pares, vamos a tener el más grande de los pares. En general los pares son más chicos, pero el más grande de los pares va a ser el que yo ya me adelanté, el aritenoides, que si usted observa está sobre ¿qué cartílago? ¿Cómo se llama esta? El que parecía un anillo, el cricoides. Sobre el cricoides, y esta es la parte más ancha o la más estrecha del cricoides. Ancha, entonces la parte anterior o posterior. Posterior, entonces sobre el borde posterior y superior del cartílago cricoides vamos a tener los cartílagos aritenoides, que también lo estamos viendo. Sobre el cartílago aritenoides vamos a tener uno más pequeñito, que es solo este sector que estoy señalando acá, que es como el pequeño cuernito que tiene el aritenoide. ¿Lo alcanza a ver el cuernito? Ese se llama el cartílago corniculado. Corniculado, por eso parece cuernito, o por eso lo pusieron así. Corniculado. ¿Qué otro cartílago vamos a tener? Bueno, vamos a tener el triticio. El triticio va a estar ubicado se fija que acá hay como un engrosamiento en esta membrana cricoidea. Perdón, en la tiroidea hay un engrosamiento justo acá. En el interior de ese engrosamiento está el cartílago triticio, que es este pequeño que vemos acá. Este la verdad es que no lo van a ver en los modelos, lo van a ver igual como lo estoy señalando ahora, como un pequeño engrosamiento de la membrana. Pero no hay modelos acá en el laboratorio que lo permitan observar por separado. ¿Cuál era su nombre? Triticio, así está. Acá está escrito y acá está señalado en el... ¿Vale? Y finalmente vamos a tener los sesamoides anteriores, que son, la verdad es que están en el interior de la membrana, de esta membrana tiroidea. Vamos a tener pequeños cartílagos que están en alguna, que están presentes siempre, pero la verdad es que no se ven en los modelos, porque están en el interior de la membrana. Y esos son los que alcanzamos a ver en estos modelos, ¿vale? El cuneiforme habitualmente está en esta zona posterior en relación a la parte posterior del asta superior
cartílago tiroideo, pero la verdad es que tampoco se alcanza a ver los modelos. Entonces, si nos quedamos con lo que son más macro, o son más importantes, usted va a poder identificar en los modelos, teníamos 3 impares, los va a ver los 3. ¿Cuáles eran? El que parecía un anillo, el cricoide, muy bien, el que es más grande en los hombres que en las mujeres, que era el tiroideo, ¿cierto? El que permitía, digamos, ocluir la, digamos, en la dilución en la epístola, ¿vale? Ahí tiene los 3. De los pares, ¿cierto? El que es más notorio de la aritenoides, generalmente junto a la aritenoide tenemos el corniculado, y el triplicio lo va a poder ver en algún modelo de laboratorio que lo tenga señalado. Bien, respecto a los ligamentos, va a tener los ligamentos de la laringe y los músculos de la laringe. La verdad es que no son tan difíciles de aprender porque tienen nombres que son más bien lógicos, ¿ya? Si que uno se sabe cuáles son los cartílagos, tiene que unir desde dónde hasta dónde va y le va a dar el nombre. O al revés, si es que por ejemplo tenemos el ligamento cricotiroideo, ¿entre qué cartílago va a estar? Cricoide y tiroideo, entre el tiroides, ¿cierto? Si nosotros sabemos que este es el cartílago cricoide y este es el cartílago tiroideo, este ligamento que está acá va a ser el ligamento cricotiroideo, ¿cierto? Ese ligamento cricotiroideo es súper famoso. ¿Por qué? ¿Ha escuchado alguna vez que alguien se está ahogando y le hacen una incisión y de repente hasta con un lápiz Bic puede salvar a alguien? Ya, para eso tiene que buscar el borde inferior del cartílago tiroides y sentir un pequeño espacio en relación al cartílago cricoide. Ahí va a estar el ligamento cricotiroideo y ese es el que habitualmente se hace una incisión o digamos que se perfora para, como en una última instancia, si nosotros quisiéramos, digamos, preservar la vida en una persona. Obviamente si creen que se está ahogando porque está comiendo un pedazo de carne y el pedazo de carne no lo mascó bien y se lo tragó y se lo fue por el otro lado, ahí lo idealmente no es sacar rápidamente la navaja, sino que es hacer la maniobra de Heimlich, ¿cierto? Para que pueda devolver lo que está tratando de decir. ¿Qué otro ligamento membrana es importante? La membrana tiroidea. ¿Entre qué estructura va a estar? Tiroides. Entre cartílago tiroides y yoides, que era un hueso o un cartílago. Entre el hueso y yoides. ¿Dónde está el hueso yoide en relación a la laringe? ¿Arriba, abajo? Arriba. ¿Adelante, atrás? Arriba, ¿cierto? Entonces, este que estamos señalando acá es el hueso yoides. Y esta es la membrana tiroidea. Los ligamentos tiroideos van a ser los engrosamientos laterales que tiene esta membrana donde iba a estar el cartílago tiroideo. De ligamentos solo son 2, tiene millones más, pero con eso por ahora va a ser suficiente. Son los más grandes que usted va a poder usar. Músculos. Los músculos de la laringe, ¿cierto? Vamos a tener algunos músculos, como yo mencionaba, que son extrínsecos, que están en relación de la laringe con otra estructura, y intrínsecos, que van a estar en el interior de la laringe. Dentro de los que son extrínsecos vamos a tener el esternotiroideo, que ¿qué va a unir? Dígame. Dígale, apaga. Entre el esternón y el cartílago tiroides, ¿cierto? Un músculo de cuello, lo vamos a ver desde el próximo semestre. El músculo tiroideo, ya lo dijimos, igual que la membrana, entre hueso yoide y cartílago tiroideo. El constrictor de la faringe va a tener 3 porciones, media, superior e inferior, y solo el inferior va a estar en relación a la laringe, que es la porción inferior, el constrictor inferior de la faringe. Los otros 2 van a ser el estilofaringio, este que tiene este nombre tan particular, estilofaringio, va a tener su inserción por un lado en la faringe, pero por otro lado en el proceso estiloides del hueso
temporal en su porción extrapetrosa. Lo vamos a ver también en el próximo semestre en detalle. Y el palatofaringio, que viene desde el paladar, es parte de la faringe, pero sus inserciones inferiores, al igual que el estilofaringio, llegan hasta la laringe propiamente tal. Estos dos últimos, el estilofaringio y el palatofaringio, van a ser súper importantes también para ustedes un momentito, porque van a ser los responsables cuando sus inserciones no son las correctas de impedir que las personas puedan tener una fonación correcta, ¿vale? Es uno de los motivos que permite que exista como un reflujo de aire cuando la gente está hablando y eso genera una voz nasal, o como una voz nasal sería el término correcto, ¿vale? ¿Eso cuándo ocurre? Cuando estos dos últimos músculos, el palatofaringio y el estilofaringio, sus inserciones son inadecuadas, ¿cierto? No se generan de buena manera. ¿En qué casos se va a dar eso? Principalmente en casos de personas que tienen fisuras palatinas, ¿cierto? Como las fisuras faciales pueden ser fisuras labiales, labio-palatina o solo palatina. Bueno, en la labio-palatina o en las palatinas solas se puede dar estas alteraciones de inserciones de estos dos músculos que permiten que el aire se escape, digamos, hacia la cavidad nasal mientras se genera la fonación. Bueno, en relación a los músculos intrínsecos, hay distintas imágenes, pero en mi opinión el más importante es el cricotiroideo, que va desde el cartílago cricoides hasta el cartílago tiroides, que van a ser estos que están en estos sectores laterales, en esta imagen están cortados. Vamos a tener el tiro ariteroideo, que va a ser este que estoy señalando acá, que va por el costado interno del cartílago tiroides hasta el aritenoides. Vamos a tener el cricoaritenoideo posterior, que va a ser este que estoy señalando en la parte posterior y que asciende hacia donde estaba el cartílago aritenoides. Y vamos a tener el aritenoideo transverso, que este que estoy señalando que va como en el trasfondo con estas fibras horizontales, y los aritenoides oblicuos, que van a ser estos que forman como una X en la parte posterior de la laringe. Profe, Me gusta, esos son los más importantes, los repasamos en serio. Dígame. ¿me podría mostrar una vez más el crico tiroideo, por favor? Dame un segundo, voy con otra imagen. No había otra. ¿Cuál, el cricotiroideo? Sí, por favor. Este de acá. Ya. Acá está cortado. Ya. ¿Vale? Acuérdate que observa, dame un segundo y yo respondo. Este es el cartílago cricoides, ¿cierto? Sí. Y este de acá, el cartílago tiroides, nomás que acá lo cortaron, ¿te fijas? Entonces este va en diagonal y llega hasta la parte como posterior y lateral del cartílago tiroides, que estaría ahí. Ya. Gracias. Sí. ¿Ahora tenía una duda? Que va en diagonal así como una X. Ese, fíjate, antes de mencionártelo, porque la palabra se va a entrar por un lado y se va a hacer por otro, y la traducción es mi técnica. En la parte posterior del cartílago cricoides. El cartílago cricoides era el que era un anillo, ¿cierto? La parte posterior del anillo era más grueso o más delgado. Más gruesa, ¿cierto? Y tenía un cartílago como de forma triangular arriba de ese, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Empieza, igual que un triángulo, empieza con una A. La A parece triángulo, ¿no? Ya, vamos a la imaginación, cuento. Ya, ¿cómo se llama ese? A. Aritenoides. ¿Vale? El aritenoide está sobre la parte posterior del cricoides, ¿cierto? Entonces, van a haber dos músculos que van a unir a los dos aritenoides, a los dos cartílagos aritenoides. Uno, el aritenoideo transverso, que bueno, está en la tercera sección, el que es impar, que va hacia horizontal. Ese se llama aritenoideo transverso porque va en una posición transversa. Y el otro que forma una X va como oblicuo, ¿cierto? Entonces, si va desde el cartílago aritenoideo de un lado al otro, va a ser aritenoideo oblicuo.
Va a estar entre los dos cartílagos aritenoides. El ariteno epiglótico, buena pregunta. El ariteno epiglótico, a ver, creo que tengo que se venía mejor. Este que asciende acá, este que va acá, es el ariteno epiglótico. Porque va desde el cartílago aritenoides hasta la epiglotis. Es como la continuación del aritenoide oblicuo. Pero es parte de... ¿Cómo? Es parte del oblicuo, ¿no? No, se considera un músculo distinto. Ah, ya, como se... Es como la continuación más como sobrepuesta. Uno es como si fuera así y el otro llega hasta acá. Ya. ¿Entiendes? ¿Alguien me iba a preguntar? ¿Escuché un profesor? ¿Quién habla de control? Excelente pregunta. ¿Comparten algunas características con los músculos con los músculos lisos? Pero son considerados músculos esqueléticos. ¿Por qué? Porque si bien usted de manera voluntaria no puede decir ya, ahora voy a contraer mi aritenoide oblicuo, ¿o no? No puede hacerlo. Pero sí puede controlar algunas funciones que sí hagan que ese músculo se contraiga, y eso usted lo puede hacer de manera voluntaria, como por ejemplo, usted puede decir, ya, voy a emitir el sonido O, ¿ya? Y con eso se va a contraer cierto músculo y no otro, ¿cierto? Y eso usted lo puede hacer de manera voluntaria a pesar de que no sepa cuál es el músculo que se está contrayendo. En particular, el caso más claro es el que me preguntaba hace un momento la compañera, el ariteno epiglótico. Usted decide cuándo deglutir. Y cuando usted deglute, el que hace que el epiglotis se cierre es el ariteno epiglótico. Entonces usted si tiene un control voluntario sobre estos músculos, a pesar de que no sepa qué músculo se contrae. ¿Entiende? Bien, lo último de la laringe es qué hay adentro de la laringe, ¿cierto? Nosotros describimos las estructuras que hay por fuera, ¿cierto? Algunos ligamentos, los más importantes, la membrana, los músculos más importantes. Obviamente tampoco la idea es describirle todos los músculos, porque la idea es que pueda entender como de manera macro cómo funciona la laringe. Pero en el interior de la laringe hay una cavidad, ¿ya? Y esa cavidad va a tener distintas estructuras, como por ejemplo el vestíbulo laringio. La porción media va a ser la glotis, que va a ser esta que se va a cerrar. Va a estar separada esta glotis de los pliegues vocales. Y entre la glotis y los pliegues vocales va a haber un espacio que es la cavidad infraglótica, que va a estar entre, como les decía, la glotis y las cuerdas vocales. Esto cuesta un poco entenderlo, porque son estructuras que son tridimensionales, pero la glotis va a ser este espacio que nosotros tenemos acá. Nosotros vamos a tener el pliegue vestibular arriba de esta glotis, y por debajo vamos a tener el pliegue vocal, ¿cierto? Entonces la cavidad infraglótica va a ser esta zona que va a estar por debajo de esta separación que se ve en este corte sagital. ¿Vale? A lo que voy con esto, que no se imaginen que el interior de la laringe es plano, porque ahí acuérdense que cuando nosotros lo veíamos desde arriba, teníamos los ligamentos y los músculos que permitían el cierre, que esto se abriera, y esos son en definitiva cuando se recubre con mucosa, lo que va a formar la glotis, las cuerdas vocales y el vestíbulo laringio. El vestíbulo laringio va a ser esta zona superior a la glotis. ¿Vale? Súper. Vamos con la tráquea. Si es que el aire pasa a través del cartílago cortiglótico, ¿cierto? El interior del cartílago tiroideo, sigue bajando y llega al cartílago cricoides. Si es que sigue bajando, va a llegar ahora hacia la tráquea. La tráquea va a ser un órgano con forma de tubo
que se va a dividir en dos en su porción inferior, ¿cierto? En dos bronquios principales, ¿ya? Cada uno de estos bronquios principales va a continuar hacia el interior del pulmón. Ese punto donde se va a dividir la tráquea en estos dos bronquios principales se llama, tiene nombre de mujer y se llama carina. ¿Qué va a ser la carina? Va a ser este último cartílago que va a permitir la separación en el bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. ¿Cómo va a estar constituida la tráquea? Va a estar constituida por una serie de cartílagos cilíndricos que van a tener forma como un anillo, pero en la parte posterior, si ustedes se fijan en la imagen de más hacia la derecha, no están constituidos por cartílagos, sino que están constituidos por músculos, en esta parte de acá. Es decir, es como un semicírculo de cartílago y en la parte posterior esto está cerrado por músculos solamente. ¿Cuáles van a ser las dimensiones? En general, esta división traqueal o la carina se encuentra entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. Entonces, si nosotros sabíamos que la laringe estaba entre C3 y C6, la tráquea va a estar entre C6 y la unión entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, entre T4 y T5. Más o menos debería medir unos 12 centímetros, obviamente que esto es variable según la envergadura de cada persona. La tráquea se va a relacionar con distintas estructuras, sobre todo en el cuello, porque va a tener una porción cervical, y también va a tener una porción torácica, ¿cierto? Porque la cuarta y quinta vértebra torácica están ya en el tórax, ¿cierto? Más o menos en la mitad del tórax. Entonces, en la porción torácica anterior se va a relacionar con algunas venas, hacia anterior se va a relacionar con algunas venas, ¿cierto? Con algunos vasos sanguíneos, con algunas estructuras óseas. Hacia anterior, como por ejemplo, ¿qué estructura ósea cree usted que va a estar adelante de la tráquea? ¿En el tórax? El esternón, muy bien, ¿cierto? Va a ser el principal hueso con el cual se va a relacionar la tráquea hacia anterior. Se va a relacionar con otras estructuras que usted ya conoce, como el arco aórtico, ¿cierto? Va a estar, la tráquea está posterior al arco aórtico, la vena brachiocefálica izquierda. Acuérdense que hacia el lado derecho teníamos el tronco brachiocefálico, que también se va a relacionar la tráquea con ella. Hacia posterior, ¿qué va a estar? Va a estar el esófago, ¿cierto? El tubo digestivo va posterior al tubo respiratorio. Y hacia, la cavidad torácica propiamente tal, hacia lateral, obviamente se va a relacionar principalmente con los pulmones, ¿cierto? Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Pero van a haber otras estructuras que van a estar en el tórax hacia lateral de la tráquea, como por ejemplo hacia el lado derecho con el nervio vago derecho, la vena brachiocefálica, la vena cava superior y las venas ácidos, que eran las que permitían el drenaje en la parte posterior del tronco. Y hacia el lado izquierdo, acuérdense que la aorta ascendente hace un giro, ¿cierto? Entonces se va a relacionar con el arco aórtico y también con otras arterias de gran calibre, como la arteria carótida común izquierda, ¿cierto? La subclave izquierda. Entonces, en general, la tráquea se va a relacionar con los grandes vasos que van a estar emergiendo, digamos, desde el corazón o se dirigen hacia Bien, acá podemos ver en esta imagen, creo yo, de mejor manera cómo se relaciona la tráquea en su porción cervical, ¿cierto?, con las carótidas comunes, ¿cierto?, ascendentes, pero su porción torácica, que más o menos debería llegar hasta acá, se relaciona tanto con el arco aórtico, con la vena brachiocefálica derecha izquierda, ¿cierto?, con la vena yugular interna, etc.
la vena ácido que mencionaba recién, esta chiquitita que observamos acá, que asciende más o menos hasta esta zona, ¿cierto? Hasta la cava superior. ¿Qué vista es esta? ¿La de adelante o de atrás? Una vista anterior. ¿Y esta vista? ¿Por qué corte vista? Transversal. Corte transversal, súper. Ya puede ser superior, lo más probable es que sí. Este corte, si quisiéramos adivinar, o más que adivinar, si usted quisiera describir, ¿en qué parte está? ¿En el tórax o en el cuello? ¿Por qué? En el cuello. No lo escucho, no se ve bien. Ah, ya no se ve la costilla muy bien. ¿Cómo eran las vértebras cervicales? Ya, pero que el mono yo no puedo agrandar así gigante. ¿Qué características tenían las vértebras cervicales? En su proceso espinoso. Yo voy a decir por las arterias y las venas que tiene aquí ajustados. Bien y bien, ¿cierto? Tiene los grandes vasos que yo ya estaba mencionando. Se fija que la tráquea está destacada en verde, posterior se ve como un tubo muscular colapsado, ese es el esófago. Y anterior se fija que hay como una herradura, morada o como el color que se quiera. Esa es la glándula tiroides que está hacia anterior del cartílago tiroides, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones que va a tener la tráquea a nivel del cuello hacia anterior? ¿Cierto? Se va a relacionar principalmente con los músculos estenoyoideo y estenotiroideo. Se va a relacionar con la glándula tiroides, con la parte más inferior de la glándula tiroides. Entiende lo siguiente. Hemos mencionado varias cosas que tienen el nombre de tiroides, ¿cierto? Está el cartílago tiroides y está la glándula tiroides, además de todos los músculos y ligamentos que dicen tiroalgo. El cartílago tiroides se relaciona con la glándula tiroides, pero la glándula es más grande, como que le cuelga. Entonces esa parte que cuelga hacia abajo es la que llega a estar en relación con la tráquea, ¿cierto? La glándula tiroides es más grande que el cartílago solamente. Lateralmente, ¿con quién se va a relacionar? La tráquea se va a relacionar principalmente con la arteria carótida, ¿cierto? Y la vena yugular, que son estas que estamos observando en estos sectores laterales acá. Y posteriormente se relaciona íntimamente con el esófago. Bien, y la constitución, ¿cómo está compuesta la tráquea? Bueno, ya lo mencionaba, está compuesto por estos cartílagos que en verdad tienen una confluencia con músculo, porque en la parte posterior el cartílago está sellado por músculo. Entonces, si bien están descritos entre 16 y 20 cartílagos traqueales, y el músculo que está posterior a dicho cartílago es el músculo traqueal, en conjunto podemos decir que tiene una constitución fibro-músculo-cartilaginosa, porque estas tres estructuras confluyen para formar cada una de sus subunidades. E interiormente, la cavidad interna que tiene no tiene mucho reparo, es más bien similar a un tubo que está como recubierta por mucosa, en una capa mucosa interna. ¿Es la clase igual? No sé. ¿Se la subieron? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar un poquito de las pleuras y ya hacemos un recreo, ¿les parece? Entonces, ¿o quieren el recreo al tiro? ¿Tiro, no? Ya, mira, yo tengo las 17:08 hasta las 17:20 vamos a hacer un recreo. ¿Vale? Para alcanzar a ver todo lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? ¿No? Muy bien. Tenía
abierto para comprar. Si lo quiero comprar. ¿Me puedes comprar un chocolate? ¿Qué chocolate quieres? Pero no me gusta la Te voy a escribir por el WhatsApp. A ver si pasa por eso. Mira, para subirlo. ¿Se puede quedar tocado ahí? ¿Se puede quedar? Debería ser Y ahí poner, por ejemplo, ya, lo puedes cortar. ¿Cómo está? ¿Va a ir a comprar? Sí, ya te acompaño. Mira, tú aquí le ponías no. Y aquí le puedes poner no listado, privado, listado, y te lo mandáis y lo puedes ver. No listado, no listado. Ponle o no listado, ponle cosa que alguien se meta a tu perfil lo puede ver. No listado, no. Let's go, let's go.
siguiente tema o...? Ya, vamos a continuar, chicos, que nos queda igual harto de clase, entonces, para que no nos vayamos tan de noche. ¿Cómo va? ¿Cómo está tu vida? Está bueno, ininterrumpido. Ya, bueno, los pulmones son los lugares donde se va a generar la respiración. Compañero, por favor. Entonces, estos pulmones son como un árbol como internamente, ¿cierto? Que se empieza como a ramificar hasta llegar a sitios como muy pequeñitos donde se va a generar el intercambio gaseoso. Y además de esto, los pulmones van a estar envueltos por unas estructuras que se van a llamar pleuras. Las pleuras en general va a ser, imagínense, como una bolsa que va a recubrir el pulmón y va a generar que este se relacione con las estructuras externas. Entonces, antes de explicar y de decirle no, tiene la pleura cervical, la torácica, la diafragmática, que eso es como la materia, me interesa explicarle cómo este sistema funciona y después vamos a ir a los reparos. Imagínense a las pleuras, como mencionaba anteriormente, como si fueran una bolsa, pero no una bolsa simple de una sola hoja, sino como una doble bolsa. Entonces eso permite que una hoja de la bolsa deslice respecto a la otra, ¿vale? Las pleuras tienen dos capas, una interna y una externa, y en el interior tiene como un líquido que permite el deslizamiento de una pleura respecto a la otra, la visceral respecto a la parietal. Además de esto, la pleura parietal, que es la externa, se va a relacionar con el tórax. ¿Por qué? Porque usted quiera o no quiera, cuando usted expande el tórax, por un cambio de presión entre la cavidad torácica y el medio externo, el aire va a entrar. Uno expande el tórax, el aire entra. Y uno contrae luego el tórax, y por ende también el diafragma, que obviamente que no se escapa del abdomen, sino que tiene un movimiento vertical. Y es como que apretáramos el globo y el aire sale y se puede expirar. ¿Cierto? Entonces, esta capa externa, que es la pleura, se va a unir a la cavidad torácica. Entonces, cuando sus músculos generen que la cavidad torácica se amplíe, la cavidad pleuropulmonar también se va a ampliar y por ende le va a permitir, por un cambio de presión, que el aire desde el medio externo entre y se dirige hacia los pulmones. Y cuando esta cavidad torácica se contrae, el aire sale de los pulmones. Más o menos así funciona. ¿Eso lo entienden? ¿Lo tiene claro? ¿Lo había escuchado? ¿Bien? Súper. Porque eso es como lo básico. De ahora en adelante vamos. Entonces, las cavidades pleurales van a hacer estas dos cavidades derecha e izquierda que van a estar lateral al mediastino. Van a estar rodeadas estas cavidades pleurales por las pleuras, que era lo que yo le decía, que imagínense lo siempre como una bolsita. Y estas dos pleuras van a formar un saco para el pulmón. Este saco se va a llamar el saco pleural.
va a estar compuesta por dos membranas continuas. Esas son las dos hojas de la bolsa que yo le estaba tratando de escribir. Una más externa, que se va a relacionar principalmente con la estructura externa de la cavidad torácica, es decir, con los músculos, con los huesos de la cavidad torácica. Esa va a ser la pleura parietal. Y por otro lado vamos a tener la pleura visceral, que esa va a ser la hoja interna de la pleura, que se va a relacionar con los pulmones propiamente tal, que va a recubrir totalmente las superficies pulmonares, a excepción del ilio pulmonar. El ilio pulmonar, ¿qué es el ilio pulmonar? Va a ser un orificio que va a permitir la entrada de los bronquios principales hacia el pulmón. Entonces las pleuras recubren todo el pulmón salvo ese ilio. ¿Por qué no? Porque permite el paso de esta estructura que viene desde la tráquea, ¿cierto? Que dijimos que al final de la carina se dividían dos bronquios principales, ¿cierto? Entonces para permitir ese paso, ese orificio que tiene el pulmón no está sellado por la pleura, sino que permite el paso del bronquio principal debido a que es la única zona que no está adherida. Entonces esta pleura visceral se va a sumergir en las distintas fisuras que tienen los pulmones, que va a dividir a los pulmones en lóbulos, ¿vale? La única zona que no va a estar recubierta va a ser la ya mencionada. Si usted se fija en esta imagen de acá arriba, acá se ven las dos hojas que tiene la pleura. La más externa es la pleura parietal y la más interna es la pleura visceral. Y en este esquema de acá observamos cómo la pleura visceral recubre todo el pulmón salvo el ilio, que este espacio que va a quedar hacia la cara medial, que es la que va a permitir el ingreso del bronquio principal hacia el pulmón. Las pleuras, entonces, va a revestir estas cavidades pulmonares adhiriéndose hacia las paredes de la cavidad torácica. Esta va a ser la pleura parietal. Y también se va a adherir, además de la cavidad torácica, se va a adherir inferiormente al diafragma y medialmente al mediastino. Va a tener distintas porciones. Una de estas porciones va a ser la pleura costal, que se va a relacionar con las costillas, la pleura mediastínica, que se va a relacionar con el mediastino hacia la línea media, la pleura mediastínica sería esa, esta acá en verde, la pleura costal, ¿cierto? Siguiendo por el recorrido de las costillas, la pleura diafragmática, ¿cierto? En el borde inferior, y la pleura cervical en esta zona más superior de la cavidad torácica. Entonces esas son las cuatro porciones. Vamos a tener algunas zonas llamadas recesos pleurales, que van a ser unas pequeñas cavidades que van a tener las pleuras, o fondos de saco también conocidos, que se van a originar en las zonas donde se van a unir las distintas partes de la pleura parietal, así como los bordes. En este caso, por ejemplo, acá tenemos destacado el receso costodiafragmático entre las costillas y el diafragma. Acá el receso costomediastínico entre las estructuras del mediastino y las costillas en su porción anterior. Y también vendría siendo costomediastino. La cavidad pleural va a ser una cavidad virtual que va a estar entre las dos capas de las pleuras, entre la pleura parietal y la visceral. Debería haber una cavidad, pero como estas dos hojas están colapsadas una sobre la otra, llamamos que es una cavidad virtual, ¿ya? Esa cavidad virtual, que se llama la cavidad pleural, es la que va a permitir el roce entre ambas y permitir que esto se expanda libre de roce, ¿ya? Ahí va a tener un líquido que es el líquido pleural, que es el que va a permitir que estas dos hojas de las pleuras parietal y visceral puedan
deslizarse una sobre otra. Líquido pleural. Sí, líquido pleural. Bien, entonces, como mencionado, la capa visceral se adhiere íntimamente al pulmón, la capa parietal se adhiere a la estructura externa, a las costillas, a los músculos intercostales, al diafragma, al mediastino, y es lo que permite, digamos, que se dilate y se contraiga la cavidad mientras respiramos. ¿Bien? ¿Alguna duda con las pleuras? ¿Entienden? La pleura cervical, esa. Bien. Vamos entonces a ver con los pulmones propiamente tal. Pulmones, tenemos dos, de volumen variable. En general, su función principal es permitir la oxigenación de la sangre, poniendo en contacto el aire inspirado en los alvéolos con los capilares que permiten el intercambio gaseoso y por ende que se genere la respiración. Lo que permite es que la sangre con un alto contenido de CO2 pueda liberar ese CO2, por ende controlar secundariamente el pH sanguíneo y permitir también la entrada de oxígeno a ese mismo nivel. Están estos dos pulmones separados, ¿cierto?, por el mediastino, que era esta cavidad en la línea media, y en general el pulmón derecho es de mayor tamaño, por lo que comentamos hace un momento, por la inclinación que tiene el corazón hacia la izquierda, lo que hace que el pulmón izquierdo sea más pequeño. De hecho, tiene una escotadura bien marcada el pulmón izquierdo. ¿Usted me iba a preguntar algo, compañero? Disculpa, que quería terminar la idea antes de darle la palabra. Yo vuelvo. Un saco sobre otro, por decirlo así. Sí. Sí, un recubrimiento sobre otro. Sí. Y en este caso la parietal, como está pegada en este caso al tórax, completamente. Sí. Sí. Externo y va pegado como a la cavidad interna del tórax, a la capa interna. Normalmente tiende a ser, o sea, esa es más nerviosa y la otra, la que va cubriendo el... ¿Es que, perdón? La primera se constituye obviamente de nervio. No, en ningún caso de nervio. Es tejido fibroso. ¿Ya? Tejido fibroso, no nervioso. Tejido fibroso es lo que permite que las estructuras se puedan adherir firmemente, lo que le genera la unión entre las distintas articulaciones. ¿Ya? Ese mismo tejido es el que va a formar la pleura parietal o externa. Los nervios son pequeñas estructuras con forma, digamos, como de cordón que transmiten la información, pero en general no forman la estructura fuera del sistema nervioso. Fuera del cerebro, el cerebelo, el fotocéfalo. Ya, pero entonces te queda como una cúpula, por decirlo así. Podría ser como una cúpula. A ver, vamos a buscar así como el quinto objeto, pero ya tenemos una bolsita entre. Ya, pero acá tenemos una bolsa con estas rayitas tan buenas que está bajando la compañera. Imagínense, la pleura visceral es esta, la pleura parietal es esta, y ambas están como unidas y tienen una cavidad virtual. Es decir, no es que están como que tiene una cavidad como así inflada, sino que está como una sobre otra. En el interior el líquido pleural y lo que permite el deslizamiento de una capa sobre la otra. La externa, que es la que se va a unir a la parte interna del tórax y al diafragma y al mediastino, vendría siendo esta de acá, y esta otra se va a unir al pulmón propiamente. Entonces cuando la cavidad se expande, tracciona esta, y como esta cavidad pleural es virtual, la interna la acompaña. Y como la interna está adherida al pulmón, el pulmón también se expande. Dígame. Claro, rodea totalmente el pulmón.
¿Alguien más tiene dudas con las figuras? ¿Estamos bien? Estamos bien, súper. Vale, si no, me pregunto, ¿vale? Entonces, los pulmones tienen tres caras, o se describen con tres caras. Una cara inferior, que va a ser la cara diafragmática, porque van a ir apoyados sobre el diafragma. Una cara medial, que es la cara mediastínica, que se va a relacionar con el mediastino propiamente tal. Y una cara costal, ¿cierto? Que va a tener una forma como de cúpula hacia los sectores laterales que se van a relacionar con las costillas y los cartílagos costales. Tiene tres bordes, ¿cierto? Un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Y un vértice que va a ser superior y una base que es inferior. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Pulmón izquierdo tiene solo dos lóbulos porque dijimos que era más pequeño. Los lóbulos del lado izquierdo están separados por una fisura, la fisura oblicua, y en el pulmón derecho están separados tanto por la fisura oblicua como también por la fisura horizontal. Es decir, como en el lado derecho son tres lóbulos, tiene dos fisuras que van a separar estos tres lóbulos. Vuelvo en el dibujo. Pulmón, si tiene tres lóbulos, derecho e izquierdo. Derecho, ¿cierto? Izquierdo más pequeño. El izquierdo tiene solo dos lóbulos y solo tiene una fisura que es la oblicua. El derecho tiene la fisura oblicua, pero además la fisura horizontal, y eso lo va a dividir en uno, en dos y en tres lóbulos. Lóbulo medio, lóbulo inferior y lóbulo superior. Vértice hacia arriba, base hacia abajo. Pulmón izquierdo, ¿cierto? Vendría siendo este de acá. ¿Cierto? Este de acá, el derecho, el izquierdo. Bueno, ya mencionamos eso, una fisura oblicua y dos lóbulos superior e inferior. Bien. En esta vista, quédese con lo siguiente. Esta es una vista que es súper interesante, que es desde la cara mediastínica del pulmón izquierdo, ¿cierto? Pulmón izquierdo, dijimos que era más pequeño y que solo tenía una fisura, ¿cierto? ¿Observa la fisura de esta vista interna o no? Sí. Fíjese lo siguiente. El pulmón izquierdo tiene súper marcado el arco aórtico, ¿ya? Porque el arco aórtico asciende y justo apoyándose en ese pulmón izquierdo hace su curvatura. Entonces hace que esta zona quede súper marcada, que es como la impronta del arco aórtico. Y no la tiene tan marcada el pulmón derecho. El pulmón derecho, dijimos, tiene tres lóbulos, ya lo mencionamos, tiene la misma fisura oblicua y la horizontal. Fija que menos marcado el arco aórtico. ¿Qué más tiene bien marcado? Esta zona de acá tiene como una pequeña escotadura que es hacia donde sale el vértice pulmonar, perdón, el vértice cardíaco, ¿cierto? Se fija que ahí tiene como una pequeña escotadura porque ahí se va a relacionar con el vértice del corazón, a diferencia del pulmón derecho que es más bien liso en esa zona. Fija, no tiene esa escotadura que tiene el pulmón izquierdo, y tiene otra diferencia entre los dos pulmones. Estas zonas que están acá destacadas son las impresiones de cada uno de los pulmones. En el lado derecho tenemos principalmente el corazón, obviamente, que se impronta. La vena cava superior, esta zona de acá, la vena cava inferior, disculpen, vena cava superior sería acá, vena cava inferior sería acá, y este que está en dos vendría siendo parte del tronco brachiocefálico. Y el izquierdo, ¿cierto?, tiene la impresión de la aorta, lo más importante, ¿cierto? Algo del timo, sobre todo en relación a los pacientes como más pequeños, más pediátricos. Se impronta arriba el esófago
la vena brachiocefálica izquierda y la arteria subclaviana izquierda. Esos son como los principales. Pero lo que destaca en el pulmón izquierdo es la escotadura que tiene y la impresión del arco aórtico que son propios del pulmón izquierdo. Esto se ve re bonito como en las imágenes, sobre todo el nétero, estas imágenes que donde se destaca con colorcitos, qué sé yo. Pero después cuando uno va al modelo, y más aún si tiene alguna posibilidad en la vida de ir a una autopsia, se va a fijar o tener contacto con un modelo natural, se dan cuenta que estas impresiones no están tan bien marcadas como se ven en los atlas, ¿cierto? Se ven algo más bien parecido a esto, ¿cierto? Donde sí se alcanza a ver la impresión cardíaca, sí se alcanza a ver la impresión aórtica, sí se alcanza a ver la escotadura donde va la língula y por ende donde se apoya el vértice cardíaco, pero la verdad es que las impresiones de los vasos más pequeños se ven re poco en los modelos reales. Bien. Esta imagen también nos sirve para ver el hilio pulmonar. ¿Qué es el hilio pulmonar? Es lo que está destacado ahí en verde en la imagen de abajo, que vendría siendo el espacio que permite que entre y salgan algunas estructuras. Con lo que usted sabe de sistema circulatorio y de sistema respiratorio, ¿qué estructuras entran y salen del pulmón? Muy bien, las venas pulmonares que transportan sangre oxigenada con baja concentración. Las venas pulmonares retiran la sangre con alto contenido de oxígeno y la llevan hacia el corazón. A pesar de ser son las únicas venas que hacen eso. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Ok, yo. Recordemos un poco. Puede que sea anecdótico, pero igual me interesa que usted salga de esta sala y ahora lo sigo en acá. Cuando sale la sangre desde el corazón hacia el pulmón, ¿qué la transporta? Del corazón al pulmón. La va a transportar la arteria pulmonar. Tiene alto o bajo contenido de oxígeno. Si recién va desde el corazón hacia el pulmón. Bajo. Entonces una arteria con bajo contenido de oxígeno. En el pulmón se va a generar intercambio gaseoso, ¿sí? Y va a devolver esa sangre a través de la vena pulmonar, pero viene con un alto contenido de oxígeno. Y a través de 4 venas pulmonares va a llegar entonces hasta el atrio izquierdo, donde luego va a pasar el ventrículo izquierdo y luego se ve el patógeno. Pero ahí ya la sangre va oxigenada. ¿Ahora sí? Entonces, ¿qué va a hacer el hilio pulmonar? Van a ser zonas donde los pulmones se van a adherir firmemente al mediastino porque la mayoría de las estructuras que van a entrar al hilio pulmonar provienen desde el mediastino. ¿Cuáles son estas estructuras? Principalmente los bronquios principales derecho e izquierdo, los vasos pulmonares, es decir, la arteria pulmonar y la vena pulmonar, algunos plexos nerviosos que van a permitir que la respiración se genere, y algunos vasos linfáticos que van a estar en todo el recorrido del sistema respiratorio. Entonces todas estas estructuras, ¿por dónde van a entrar el pulmón? Por el hilio pulmonar. ¿Qué características tenía el hilio pulmonar? Que no estaba recubierto por pleura, pero particularmente no estaba recubierto por la pleura visceral. La parietal se recubre todo. Una vez que ingresan estos dos bronquios principales, derecho e izquierdo, se van a empezar a subdividir en algo que es conocido como el árbol traqueobronquial, que se empieza a dividir en ramas cada vez más pequeñas. Primero en bronquios principales, luego en bronquios lobulares para cada uno de los lóbulos, 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, y luego en bronquios de menor calibre y luego bronquiolos. Estos bronquios principales, como mencionaba, son 2, más o menos a nivel de la quinta vértebra torácica. Se dividen, acuérdense que la
carina, que era el último cartílago de la tráquea, estaba entre T4 y T5, entonces ya el T5 ya es bronquio principal propiamente tal. Se va a dirigir entonces hacia el hilo pulmonar, lo va a penetrar y luego, una vez en el interior del pulmón, se va a subdividir en porciones más pequeñas que van a ser los bronquios lobulares. Entonces, los bronquios principales uno los puede dividir en dos segmentos. En un segmento extrapulmonar, que va a estar entre el ilio y la carina, y un segmento intrapulmonar, que va a estar entre el ilio y la división con el lóbulo, con el bronquio lobular. Entonces esta va a ser la porción extrapulmonar y esta interna va a ser la intrapulmonar. Los dos bronquios, obsérvelos, son iguales, tienen distinta dirección, tienen distinta forma, tienen distinto calibre, son distintos porque los pulmones son diferentes. ¿Qué características tiene cada uno? El pulmón derecho, en general, tiene una longitud que es menor, es más corto, pero es más ancho, tiene un calibre que es mayor. Es rectilíneo, ¿cierto? Es como una línea recta que va en diagonal. Es casi vertical, ya no es tan oblicuo como el izquierdo, que es de menor calibre y de mayor longitud, ¿ya? Y tiene un recorrido que tiende a ser más horizontal el bronquio principal izquierdo. Entonces, este vendría siendo el izquierdo más largo, más delgado y tiende a ser más horizontal que el derecho, que es más vertical, es recto, de mayor calibre, pero más fuerte. Entonces, una vez que ingresa el bronquio principal al pulmón, luego se va a dividir en una rama que va a ir hacia cada lóbulo, ¿cierto? Entonces se va a dividir en bronquios lobulares. Y estos bronquios lobulares se van a subdividir a su vez en bronquios segmentarios. Y estos bronquios segmentarios a su vez en bronquiolos hasta llegar a su subdivisión más pequeña, que son los sacos alveolares, y en el interior del saco alveolar va a estar el alveolo, que vendría siendo esta estructura que es donde se va a generar el intercambio gaseoso propiamente. En relación a la segmentación pulmonar, se la voy a mencionar, pero precaución con esto, no es algo que solemos preguntar los troncos segmentarios, es decir, de tercer orden. ¿Qué solemos preguntar? Bronquios principales y bronquios lobulares. Eso generalmente preguntamos. Bronquios segmentarios se lo voy a mencionar solo porque hay un modelo en el laboratorio que los tiene subdivididos para que usted lo pueda interpretar mejor. Bronquio principal derecho se va a dividir. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. Bien, entonces en un bronquio lobular superior, lobular medio y lobular inferior. El lobular superior a su vez se va a subdividir en un bronquio segmentario apical, que vaya hacia arriba, en un bronquio segmentario anterior y uno segmentario posterior. Acá este sería el apical, segmentario posterior en verde, segmentario anterior en azul. Luego el lóbulo medio en dos, uno lateral y uno medial. Y el lóbulo inferior se va a subdividir en superior, que acá se nos está escapando por acá atrás, el basal medial, basal lateral, el medial y el lateral propiamente. Se lo menciono solamente, pero insisto, precaución, no se haga tanta vuelta con esto, que ya no lo preguntamos. Lo que usted puede interpretar, si quiere interpretar el modelo que está en el laboratorio, lo puede hacer con esta diapositiva. Bronquio principal izquierdo. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? 2, ¿cierto? Entonces va a tener 2 bronquios lobulares. Lobular superior e inferior. El bronquio lobular superior, que vendría siendo este de acá, se va a subdividir en dos, en un tronco inferior y un tronco superior. El
tronco superior se va a subdividir a su vez en el tronco segmentario ápico posterior y en el tronco segmentario anterior. Y en tu tronco inferior se va a subdividir en el tronco segmentario lingular superior, el tronco segmentario lingular inferior. Y finalmente, el lóbulo inferior, que vendría siendo este de acá, va a tener el basal medial, vendría siendo este de acá, perdón, basal anteromedial, basal posterior, basal lateral y el superior, segmentario superior que está acá. ¿Bien? Súper. Insisto, no le dé mucha vuelta, no se aprendan los bronquios segmentarios, pero sí recuerden que los bronquios lobulares tienen que ver con los lóbulos de cada uno de los pulmones y que ver lo mismo en el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Vale? Respecto a los músculos de la respiración, bueno, en general la respiración en condiciones de reposo está dado principalmente por el músculo diafragma que sube y baja, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. Normalmente uno no expande tanto la cavidad torácica para una respiración cuando está en reposo. Sin embargo, existen algunos músculos que van a permitir o van a participar en la inspiración y otros en la expiración. ¿Y de qué va a depender cuáles participan en qué? En si es que expande la cavidad torácica, participa en la expiración, en la inspiración, y si es que la contrae, en la expiración. En general, los principales músculos que participan en la inspiración van a ser los intercostales, principalmente los intercostales externos y bueno, y el diafragma ya mencionamos. Y aquellos músculos que van a participar como en una respiración forzada van a ser los músculos accesorios de la respiración. En ellos usted va a tener, por ejemplo, los escalenos, que son músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, también un músculo del cuello, que cuando estamos muy agitados pueden cumplir una función para elevar más la cavidad torácica, pero en condiciones normales como que no se activan en la respiración. ¿Vale? En la expiración activa, es decir, cuando uno fuerza el botar todo el aire de los pulmones, o la mayoría de él, porque si no se moriría, se encuentran principalmente los músculos del abdomen, ya que pueden participar de manera secundaria para poder realizar esta expiración. ¿Cuáles eran estos músculos del abdomen? ¿Quién se acuerda? Los principales. El recto anterior, el transverso, el oblicuo, externo, oblicuo, interno. Todos esos participan de manera secundaria o en la respiración activa, es decir, cuando usted fuerza la respiración. ¿Vale? Y la respiración pasiva, la verdad es que es como el resultado del movimiento del músculo diafragma, entonces este músculo no se activa principalmente. Ya, vamos con lo último, la glándula anexa del sistema respiratorio. Dentro de estas glándulas anexas, nosotros vamos a tener la principal que ya habíamos mencionado, es la glándula tiroides. Si usted observa la glándula tiroides, no está en íntima relación con el cartílago tiroides, está más abajo, ¿cierto? Por eso en ese corte transversal que estábamos viendo hace un rato, se veía el cartílago, los cartílagos de la tráquea, y que estos se relacionan con la glándula tiroides. ¿Dónde va a estar ubicada la glándula tiroides? Va a estar ubicada en la parte anterior e inferior del cuello. Va a estar anterior a los primeros anillos traqueales. Va a tener algunas porciones, ¿cierto? Una porción va a ser el istmo, que va a unir los dos sectores laterales, que van a ser los lóbulos derecho e izquierdo de la glándula tiroides. Entonces, en la glándula tiroides vamos a tener dos lóbulos, uno derecho, otro izquierdo, y una zona intermedia que va a ser el istmo de la glándula tiroides.
En relación a la parte posterior de los lóbulos de la glándula tiroides, acá en amarillo, se destacan unas glándulas exocrinas de pequeño tamaño, que van a ser las glándulas paratiroides. En general, las glándulas tiroides van a estar irrigadas por las arterias del mismo nombre, las arterias tiroideas. Nosotros vamos a tener arteria tiroidea superior y arteria tiroidea inferior. Y cada una de ellas va a llevar los nutrientes, ¿cierto? Desde la parte superior, del cuello, la tiroidea superior, y desde el tórax, desde los troncos que son como vasos secundarios de la arteria subclavia, van a ascender y van a llegar hasta la glándula tiroides. De esa manera permiten no solo la oxigenación de la glándula tiroides, sino que, como mencioné, como es una glándula endocrina que libera hormonas, es súper importante que esta glándula esté bien irrigada para que las hormonas que libere las pueda transportar a otras partes del cuerpo para que éstas puedan ejercer su función. Como mencionaba, posterior a la glándula tiroides, nosotros tenemos estas 4 glándulitas más pequeñas de secreción interna o endocrina, que van a ser las paratiroides, que van a estar en relación a los lóbulos y que en general van a tener una función como contrapuesta a la función que tiene T4, que es la glándula principal de la glándula tiroides. Otra segunda glándula, pero la verdad es que es el timo, que la pusimos en esta parte de la clase, pero la verdad es que ya la habíamos mencionado cuando hablamos de mediastino, porque en verdad corresponde más bien al mediastino, más que a las cavidades pleuropulmonares. El timo va a estar en relación a la parte anterior del corazón, en el mediastino anterior y en el mediastino superior. Este timo va a ser una glándula que es súper importante, sobre todo en los niños, debido a que ahí van a ir y van a madurar unas células tipo linfocitos, que son como células defensivas o glóbulos blancos. Los de tipo T van a ser aquellos que van a ir y van a madurar en el timo. Sin embargo, en la vida adulta tiende como a la involución, y ya a esta edad en la que se encuentran ustedes, esta prácticamente desaparece y es reemplazada por tejido adiposo. Ya como a los 20 años, 25, ya tiende a desaparecer. ¿Bien? Pero en general, ¿qué cree usted? Hagamos como un repaso de esta clase para que nos salga de la sala diciendo, ¿saben qué? Se me olvidó todo. Eso va a pasar igual, ¿no? Ya, pero hagamos un esfuerzo. De lo que hablamos hoy, si quisiéramos destacar 3 temas principales, ¿cuáles serían? ¿Ah? ¿Los bronquios usted cree que es lo principal? Tráquea, pulmón. Ya yo iría más macro, para que se pueda ordenar. Dame un segundo. Cuando usted estudia, hágalo de la siguiente manera. Vaya de lo más grande a lo más pequeño. Lo más grande, ¿qué fue? Hablamos harto rato de la laringe, ¿cierto? Hablamos harto rato, no se asuste, señor, no, casi se cae. Hablamos harto rato de la tráquea, ¿cierto? Hablamos harto rato del pulmón y la cavidad pleuropulmonar. Ya, yo creo que por ahí son los trending topics de la clase de hoy. De laringe. ¿Qué se acuerda usted de laringe? ¿Entró algo con el sueño? Ya, la que cerraba. Ya, ¿y qué era lo que se cerraba? ¿Era un hueso? ¿Qué era? Un cartílago, ¿cierto? La laringe tiene cartílago, entonces. Tenía cartílagos grandes y cartílagos chicos, ¿cierto? Los más grandes eran 3 pares. ¿Cuáles eran? El
que se cerraba y se abría. Epiglotis, bien. El que tenía forma de anillo, que es como un crico, cricoide, muy bien. Y el que es incompleto atrás, que es el que forma la manzana, tiroides, muy bien, ahí tienen los tres. Dígame uno de los pares, de los chicos. Ya los corniculados, los cachitos. Bien, si está bien cada asociación, está bien. Porque cuando le sale la alternativa va a ser así cachito y el único que le va a sonar va a ser ese. Ahora sí, la incana ahí va a estar más sonar. ¿Cuál es el que tenía forma de triángulo? Dijimos que el triángulo era como una A. Aritenoide. Aritenoide, muy bien, compañero. ¿Bien? Ya tenía músculo, tenía un codo, ya bla. Tráquea. ¿De dónde hasta dónde va la tráquea? De aquí hasta acá. De C6 a entre T4 y T5. En la parte más inferior de la tráquea, ¿qué está entre T4 y T5? ¿Cómo se llama ese último cartílago? La carina, bien, un nombre de mujer. ¿Los cartílagos de la tráquea son como un anillo o están abiertos en la parte de atrás? Entonces, ¿son completos o están incompletos? Son incompletos, porque están se completan en la parte posterior por el músculo traqueal, eso es lo que los cierra atrás. Entonces no están completos el cartílago. ¿Qué más? Los bronquios, ¿cierto? Bronquios principales. ¿Cuál era más largo? Ahí está, va a ser el cajón. Ahí vamos a tener resultados divididos. El que tiene mayor calibre es el derecho, pero es más corto. El que es más delgadito y más fino, más chico, pero más largo, es el izquierdo. ¿Qué característica externa tiene el pulmón? Que esa la mencioné, pero me parece que no salía en el texto, para que la anote, porque esa siempre es la pregunta. ¿Cómo se llama esta extensión que tiene el lóbulo superior del pulmón izquierdo? Esta es la escotadura cardíaca, pero abajo de la escotadura cardíaca tiene como una pequeña prolongación. Esa es la língula. Y siempre la pregunto en las pruebas. ¿Dónde mira está la hueá? Língula. Ya, pero ahora le di el énfasis. Si la clase no tengo. Língula. ¿Vale? Bueno. Acá, esta prolongación que está en la parte inferior de la escotadura cardíaca. ¿Bien? Y las pleuras, ¿cierto? ¿Cuál era la pleura que está en íntima relación con el pulmón? Visceral, bien. La otra, ¿cómo se llama? Parietal. ¿Y la visceral entra en el cubre el hilo pulmonar? No. Fantástico, 7 más. Buen retiro. Estamos listos. Ahora, pero vamos a ver si ya la Me cagué. Sí, vamos a acabar.